Bien, el tema que estamos iniciando en estos precisos momentos es acerca del tan este, cuestionado tema de los 144,000 en las Sagradas Escrituras. Ya hicimos la oración, así que vamos a revisar cómo procede con las Sagradas Escrituras, primero a la ley y luego al testimonio. Vamos a Apocalipsis 7, por ahí se debe empezar este tema, de los 144,000. Apocalipsis 7. Se vale tomar nota, se vale, sí está permitido. Ok, capítulo 7. El verso 1 dice, y después de estas cosas, vi a 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángeles de la tierra. O sea, de los eventos finales. Y deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. También el mar representa gente, el árbol representa vida también. Ok. La tierra, pues obviamente representa naciones. Vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, del oriente, o sea, del este donde está Dios, teniendo el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de Dios en sus frentes, o sea, en sus mentes. Eso quiere decir, frente quiere decir mente. Ahí está el lóbulo frontal. Hoy el número de los señalados, 144,000, de todas las tribus. Y ahí pueden ver Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Ok. Bien, estoy viendo que obviamente aquí no aparece Dan. Ok. 12,000 por cada tribu. 144,000 en total. Vamos a ver, y esto lo acabo de comprobar, cómo es que Dan falló y fue sustituido. Efraín falló. Vamos a ver Oseas 5. Oseas 5, ¿qué? No lo recuerdo. Ajá, 5:5. Dice, la soberbia de Israel y desmentirá su cara Israel y Efraín. Tropezarán en su pecado, tropezará también Judá con ellos, con sus ovejas y con sus vacas. Andará buscando a Jehová y no lo hallará, apartados de ellos contra Jehová. Prevaricaron porque hijos extraños han engendrado, ahora los devorará en un mes con sus heredades. Tocad bocina en Gaba, trompeta en Ramá, sonad tambor en Bet Aben, tras de ti, oh Benjamín, Efraín será asolado. El día del castigo en las tribus de Israel, hice conocer la verdad. El 13 dice, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria, enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Entonces, falló Efraín. Efraín falló. Y Dan, Génesis 49:17, creo que es esta, a ver, Génesis 49:17. Ya. Miren nada más. Bueno, no me quiero adelantar ahí, pero ahorita le voy a demostrar por qué. Es que hoy ya no tenemos las tribus ya no existen las 12 tribus.
O sea, en el año 70 fue destruido Israel y no quedó piedra sobre piedra. Los que están ahí son házaros. Ya lo hemos hablado anteriormente en otros temas. Sin embargo, ya no existen las 12 tribus. Ahora sabemos que Dios habla de un Israel espiritual. Está en Romanos 2, Romanos 8, Romanos 9. No es judío, no es israelita el que nace en el territorio, sino el que lo es por el Espíritu, dada la promesa a Isaac. Ok, si en Apocalipsis, esto voy a adelantarlo, pero me gustaría también cerrar con esto. Si en Apocalipsis 21, 9, habla de la gran ciudad, que en realidad representa simbólicamente a la esposa de Cristo. Dice el 9, vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía los 7 copas llenas de las 7 postreras plagas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la esposa del Cordero. Recuerden que las 7 postreras plagas van a caer cuando Dios quite la retención de esos ángeles que acabamos de leer en Apocalipsis 7, de los 4 vientos, para que caigan las 7 postreras plagas. Vientos significa destrucción, disturbios, guerras, destrucción. Sigue diciendo el verso 10, y llevóme en espíritu a un grande y alto monte y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, teniendo la claridad de Dios, y su luz era semejante a piedra preciosísima como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal, y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Por qué si ya no hay tribus? Bueno, porque ahora se refiere al carácter. Perdón. ¿En qué nos basamos? Si leemos Génesis 49, leemos claramente, dice, avancemos un poco. Verso 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, recuerden que Jacob es Israel, Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los postreros días. Postreros se refería a nosotros en los últimos días. Cuando dice postreros, en los días finales. Dice, juntaos hoy hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel, el mismo. Rubén, ahí les va, a cada uno le va a decir el nombre de acuerdo a su carácter. Tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, corriente como las aguas, no seas el principal, por cuanto subsiste el lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Ok? Representaba el primogénito, el vigor del padre. Simeón y Leví, hermanos, armas de iniquidad, sus armas en su secreto. No entre mi alma ni mi honra se junta en su compañía, que en su furor mataron varón y en su voluntad arrancaron muro. Maldito tu furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura, y los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. El 8, Judá. Alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. Recuerden que Cristo nació de la tribu de Judá, por eso muchos se desorientaron los judíos, porque decían, pues se supone que debería de haber nacido de la tribu de Leví, eso es lo que pensaban, pero no, nació de la tribu de Judá. Por eso dice aquí, de la presa subiste, hijo mío, encorvóse, echóse como león, ¿se acuerdan? Así como león viejo, quien lo despertará, y no será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, el legislador, Cristo, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, andando a la vid, a su pollino y a la cepa el hijo de asna, llevó en el vino su vestido y en la sangre uvas su manto. ¿Se dan cuenta? El sacrificio expiatorio. Sus ojos bermejos del vino y los dientes blancos de la leche. Habla de pureza en sus labios, en su boca. Así que se refería no tanto a Judá, la tribu, sino a Jesús que vendría de esa tribu. El 13, Zabulón, en puertos de mar habitará y será para puerto de navíos y su término hasta Sidón. 14, Isaacar, asno huesudo,
echado entre los 2 tercios, vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. 16. Un chico malo, un chico rebelde. 16. Juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, no una tribu, sino como. Será Dan serpiente, o sea, Dan significa juez de Satanás. Será Dan serpiente junto al camino, será hasta junto a la senda que muerde los talones de los caballos, o sea, calumnias, y hace caer por detrás al cabalgador de ellos. Tu salud esperé, oh Jehová. ¿Por qué dice talones? ¿Se acuerdan también la cita cuando dice que él le pegaría en la cabeza? Jesús le pegaría en la cabeza a la serpiente. Y la serpiente le mordería en el calcañar, o sea, en el talón, a traición. Por eso se está refiriendo a Adán como un servidor de Satanás. Fíjense, un apóstata. Era de las 12 tribus. Gad, 19. Ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. 20. El pan de Aser será grueso y él dará deleites al rey. El verso 21 habla de Neftalí. Acabamos de leer Gad. Sierva dejada que dará dichos hermosos, ramo fructífero José, ramo fructífero junto a fuentes, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Vástagos, los hijos de José, son los que vienen a sustituir a Dan y Benjamín. ¿Cómo se llamaron? Efraín y Manasés. Causáronle amargura y asaltaronle y aborrecieron los arqueros, mas su arco quedó fortaleza. El brazo de sus manos se corroboraron por manos del fuente de Jacob, de allí el pastor y la piedra de Israel. Vamos a avanzar. Recuerden, Manasés en lugar de Dan, y Efraín en lugar de Benjamín. Dice el 27, Benjamín, lobo arrebatador. Oigan nada más, lo que es Adán y a Benjamín, el padre Israel, Jacob, sabía cómo los padres conocen a sus hijos. Dice, lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá despojos. ¿Se acuerdan? Marcos 11:19. ¿Qué dice Marcos 11:19 acerca de esto? Miren, la Biblia es una misma historia. Es lo que me gusta. Marcos 11:9. 11:9. Dice, y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana, en las alturas, y entró Jesús en Jerusalén. Todos esos mismos que habían dicho Hosana fueron los mismos que abuchearon para que lo crucificaran. Bueno, tremendo. Entonces ya vimos que la razón de que les ponen un nombre es porque siempre en el nombre va el propósito o el significado, ¿verdad? Daniel, por ejemplo, justicia divina. Set, sustituto. Abel, temporal. Y así, todos los nombres de los antiguos hebreos en el nombre llevaban el propósito. No como ahora nos llamamos que Carlos, nombre romano. Y la verdad, pues qué pena, ¿verdad? Hubiéramos querido tener un nombre bíblico, un hebreo, por lo menos Daniel. Por lo menos. Ya si no, pues Israel, estaría muy bien. Bien, entonces, por eso vemos que en las 12 tribus ya al final no entran de las tribus de esa sangre, de esa estirpe, sino que de acuerdo al carácter que hayan desarrollado el pueblo de Dios, sus siervos. En lo personal me gustaría entrar por la puerta de Leví, de los levitas. Bien, ahora, ya leímos Apocalipsis 7 que habla de un sello. Si nosotros vamos a Ezequiel 20, versículo 12 y versículo 20, dice claramente, y le di mis sábados que fueren por señal
por señal entre mí y ellos para que sepan que yo soy Dios, el que los santifica. Esas dos citas, Ezequiel 20:12 y el verso 20, aquí mismo dice claramente que el sábado es la señal, el sello, sinónimo de señal. Y si vamos a Éxodo 31 para preguntar a la Biblia por cuánto tiempo, porque muchos dicen que ya quedó abolido, Éxodo 31 del 12 al 17, eso deberíamos imprimirlos, dice la inspiración, en pequeños panfletos o volantes o trípticos, como les llamemos, y repartirlos. Porque dice aquí, pero con el nombre de sábado, no de día de reposo, que significa lo mismo, pero el sábado se reconoce más como el sábado semanal. Dice el verso 12, habló además Jehová a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, con todo esto vosotros guardaréis mis sábados, porque eso es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, y porque sepáis que yo soy Jehová el que los santifico. ¿Está haciendo eco de Ezequiel 20, 12 y 20? Sí. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros, el que lo profane, de cierto morirá. Al final de la historia, morirá para siempre. Porque cualquiera que hiciere obra en aquella alma será cortada en medio de sus pueblos. 6 días hará obra, mas el séptimo es sábado de reposo sagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra del día sábado morirá ciertamente. Y guardarán pues el sábado los hijos de Israel, espiritual, nosotros, celebrándolo por edades, por pacto perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Por siempre, eternamente. Y dice otra vez el verso 17, señal, ese es el sello, es para siempre entre mí y los hijos de Israel espiritual, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el séptimo cesó y reposó. Así que el día de reposo es el séptimo día. Y si viernes, en hebreo significa preparación, y si el Shabbat, Cristo cesó, no es que esté cansado, sino que cesar por una razón, especialmente adorar al Eterno. Obviamente resucitó el primer día de la semana, el domingo. Eso me indica claramente que el primer día de la semana, perdón, la Biblia dice, el primer día de la semana resucitó Jesús. O sea, entonces es domingo, cuando empieza la semana. Y el sábado es el séptimo. Pero lo están torciendo ahora en los calendarios, con los sindicatos y en los trabajos, todos los trabajadores, como dicen que el día de reposo es el domingo, porque es el séptimo día, porque la semana laboral empieza los lunes. Y miren cómo se confunden. Y si cuentas a partir del lunes, pues vas a dar que el domingo es el Shabbat. Y hay una gran confusión. Pero la Biblia es clara cuando dice que era el día de la preparación de la Pascua, o sea, el viernes. Y Jesús fue sacrificado el viernes en la tarde, y obviamente el primer día de la semana es que resucita, porque reposó el sábado. Muy importante entender esto. Entonces, es el sábado semanal, el séptimo día, no el domingo. Porque incluso lo dice Isaías 58, 13 y 14, en las Biblias versiones antiguas. Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus caminos, ni hablando tus palabras, ni haciendo tu voluntad. Entonces, dice el Señor, te haré subir por las alturas de los cielos, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob, el tema que estamos hablando. Esto es la vida eterna, sellado por Jehová. Así se distinguen los hijos de Dios y los hijos del diablo, o sea, el resto del mundo. Porque los hijos de Dios son los que guardan los mandamientos, los 10. Y 1 de Juan capítulo 3 dice claramente que pecado es transgresión de la ley. Y Pablo en Romanos 3:20 dice que sin la ley no se puede entender lo que significa pecado. Entonces, esa ley contiene los 10 mandamientos. Y son eternos como el que los escribió, porque no iba a ser un Dios para judíos y otro para gentiles. Es el mismo Dios, Él no cambia, Él no muda. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que el sábado, el sello, está relacionado con el sábado de Jehová, con la adoración en sábado. Y el resto
de la humanidad caída, o sea, los corderitos en sábado y los cabritos el domingo, honran el domingo. Bien, vamos entonces ahora a Apocalipsis para una verdad presente, Apocalipsis 14 del 6 al 12. Esto en realidad es un estudio precioso para compartir con gente que no conoce nuestros mensajes. Es necesario que la gente tenga la oportunidad de decidir si aceptan a Jehová y su sello o simplemente lo rechazan. Para eso es la gracia, porque vivimos bajo la gracia, no bajo la ley, juzgados por la ley, pero vivimos bajo la gracia que representa el don de los méritos de Cristo. Bien, en Apocalipsis 14, que tenemos una verdad presente para nuestro tiempo, dice claramente en el verso, podemos leerlo desde el primero, 14:1. Miré y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus mentes, en su carácter. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, sonido de un gran estruendo y una voz de tañedores de arpas que tañían sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres. Algunas versiones nuevas dicen animales, son seres. Y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra, con sangre, comprado por sangre de Cristo, gozoso al cielo yo voy. Hermoso himno. Estos son los que fueron los que no se contaminaron con mujeres, no se refiere a mujeres de manera literal, sino que al escuchar la verdad presente que estamos predicando ahorita, salen de las iglesias caídas que no guardan los mandamientos de Dios ni la fe de Jesús y abrazan este mensaje de la verdad presente, del mensaje de los 3 ángeles, la última amonestación para un mundo en rebelión. Dice, porque son vírgenes, es decir, Dios lo considera vírgenes, el hecho de que no se quedaron marcados con la marca de la bestia que representa también a la ramera, sino que fueron parte de la iglesia verdadera, de la pura santa. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, es un grupo especial, un grupo sui generis, único en su estilo, especial, que sigue a Jesús por doquiera que él va. Fueron comprados entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño porque son sin mancha delante del trono de Dios. Enseguida, a partir del verso 6 al 12, no lo voy a leer, pero es un mensaje que tenemos que predicar en alta voz a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que hablan de un mensaje angelical que habla de un juicio investigador que está llevando Dios en el cielo, según Daniel 7, 9 y 10, paralelo a Apocalipsis 11 del 15 al 19, y un segundo mensaje angelical que se refiere también a Babilonia, que significa confusión, que son las religiones caídas en maldad, en pecado, en tradiciones y costumbres, que no guardan los 10 mandamientos. Y el tercer mensaje angelical advierte sobre una advertencia, válgame la redundancia, de que el que reciba la marca de la bestia, o sea, un día falso, un Shabbat espurio, una imitación del sábado, pero en realidad se refiere al primer día de la semana, al domingo, que es un día, es una institución del Vaticano, del papado, que incluso los protestantes que representan el falso profeta en la Biblia, darán su apoyo e insistirán al gobierno para que imponga un día de descanso dominical, como lo ocurrió el 7 de marzo del año 321 en Roma, en el Imperio Romano, por parte de Constantino, fundador de la Iglesia Católica Romana. Entonces, hay que tener cuidado. Los que reciben el sello son contados,
son un grupo especial y los que reciben la marca son el resto del mundo. Ahora entonces, a ver, aquí estamos hablando de los 144,000, donde nos dan características especiales y que tienen un mensaje que predicar para el último mensaje de amonestación a este mundo, que es el mensaje de los tres ángeles. Ok, me gusta como dice el verso 12, dice, aquí está la paciencia de los santos. O sea, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, es lo que venimos diciendo. Oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos, que aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus obras, porque sus obras van con ellos. Es decir, cuando se refiere a los santos, quiere decir que también Dios tiene un pueblo que le llama la gran muchedumbre o la gran multitud, que es un grupo también especial y que son más de 144,000. No sabemos cuántos, solo Dios lo sabe, pero es una gran muchedumbre, que también van al cielo, que pasaron también por los mártires, también ahí está Abel, ahí también estarán los profetas que fueron aprobados por Cristo. Y entonces, vámonos entonces ahora, ya leímos a la ley, ahora vamos a ir al testimonio. Hasta aquí creo que vamos comprendiendo bien. Ahora vamos. Esto está basado también de hecho tengo testimonios para ministros también y no lo puse ahí. Ahí aparece primeros escritos, lo pueden verificar. Página 14 al 20 y está también el conflicto de los siglos. Los que no lo tienen, descárguenos por favor de internet. En el capítulo La liberación del pueblo de Dios. Así que voy a leer ahorita. Miren qué interesante. Bueno, vamos leyendo esto un poco más. Vamos a avanzar en las diapositivas. Dice esta, Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones cuando Dios ha dado sublimes y elevadoras y ennoblecedoras verdades que siempre debieran ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente. Cuando los hombres toman esta teoría y aquella y otra, cuando están ansiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guardando. No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer que no está enseñado en las escrituras. No es su voluntad que entren en controversia por cuestiones de que no los ayudarán espiritualmente, tales como quienes han de componer los 144,000. Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Mensajes de Lectos, tomo 1. Mis hermanos, apreciad y estudiad las verdades que Dios ha dado para nosotros y nuestros hijos. No pasen tiempo procurando saber aquello que no será de ayuda espiritual, haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. Lucas 10:25. Esto es la pregunta suprema y ha sido contestada claramente. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿No? Guarda mis mandamientos. Ya leímos Apocalipsis 7, ya leímos Apocalipsis 14, pero no hemos leído. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, el sábado, y oí detrás de mí una gran voz. ¿Dónde dice? Isaías 58, 13 y 14. Ahí dice que es el sábado. Como trompeta, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a los 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Nosotros somos la iglesia del juicio, la Odisea, la tibia, la que se siente rica y de nada tiene necesidad y que en realidad Dios la mira como una iglesia ciega, desnuda, miserable y que está a punto de vomitar de su boca. Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Está en Apocalipsis 1. Hemos explicado anteriormente que ahí empieza explicando el santuario en Apocalipsis. Es la explicación del santuario.
y cómo se mueve Jesús cuando asciende de la tierra al cielo, va directamente al lugar santo, lo explica también en Hebreos 8, Hebreos 9, Hebreos 10, ¿verdad? Y ahí estuvo en el lugar santo ministrando como el sacerdote terrenal, hasta que venía después de la fiesta de las trompetas, el Yom Kippur, que es el día del juicio, el 22 de octubre de 1844, cumpliéndose Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, que son años. Bien, vamos a ver la pregunta del $1.000.000, que se preguntan muchos adventistas. ¿Y estos son simbólicos o literales? Y a la mayoría, lo confieso, yo llegué a acariciar esa idea diciendo que eran simbólicos. ¿Por qué? No, literales son muy poquitos. Entonces sí, nos conviene que sean simbólicos para que así nos alcance también a nosotros, no a todos. Bueno, vamos a ver lo que la escritura dice. Y vamos, la misma escritura, fida, sola fides, por medio de la fe. Miren lo que dice Primeros Escritos. De hecho, aquí lo tengo en la mano. Ahí está, lo pueden leer también. La página 14. A ver. Ups. Ups. Bien, aquí lo tengo. Voy a empezar a leer exactamente donde dice ahí comienzo. En el comienzo, en realidad dice así, en el comienzo del sendero detrás de los que ya andaban había una brillante luz que según me dijo un ángel era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad, y si no se apartaban los ojos de él iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos, y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús levantaba su glorioso brazo derecho, el cual dimanaba luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban aleluya. Otros negaron temerariamente la luz que brillaba en ellos, rechazaron la lluvia tardía, diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y perdieron de vista el blanco y Jesús y cayeron fuera del sendero abajo en el mundo sombrío y perverso. Esto también lo van a encontrar exactamente una historia más clara acerca de esto en el capítulo, ahí Primeros Escritos, el capítulo titulado Fin de los 2300. Hay dos grupos en la iglesia de Cristo. Hay dos grupos, los que están de pie y los que están postrados. Y ambos claman al Espíritu, pero los que están postrados vieron que Jesús pasó al lugar santísimo y clamaban de su Espíritu, y Él les soplaba su Espíritu, amor, gozo, paz, luz, poder. 5 elementos necesarios para triunfar en este mundo. Y luego los que estaban de pie, que rechazaron la luz, que es el conocimiento, la lluvia tardía, también clamaban por el Espíritu. Y Satanás, que puede imitar el Espíritu Santo también, soplaba un espíritu impío, malo, en el cual tenía luz y tenía poder, sí, cierto poder, pero nada de amor, ni gozo, ni paz. Y el propósito de Satanás era llevarlos ¿hacia qué? Hacia las tinieblas. Y es lo que dice aquí, sigue diciendo, pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados que figuraron que era fragor de truenos y terremotos, cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros, dice, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo. Y nuestros semblantes iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como lo sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Noten algo interesante, estoy leyendo el libro en español, mejor dicho en castellano. Los 144,000 no son lo mismo que la gran multitud. Ahora, déjenme adelantar aquí una diapositiva, aquí.
Me adelanté un poco porque ahorita me regreso al anterior. Porque es muy necesario que diga esto, como ya lo estoy leyendo. Miren, a ver, ¿dónde están? Ok, aquí lo tengo en inglés. Aquí está en inglés. Y en la parte de abajo, si logran ver en el segundo párrafo, como a la menos de la mitad, voy a tratar de agrandarlo, acercarlo. Miren, está en inglés, ¿eh? Porque en español no nos... Aquí, donde aparece 144,000, dice in number. ¿Qué significa? En número. Y eso no aparece en el que está aquí en castellano, en español. No aparece. Voy a leer de nuevo. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Pero en inglés dice the living saints, 144,000 in number. They knew and understood the voice. En número. Y aquí en español no dice en número. Dice 144,000 santos. Por eso hay mucha confusión. Porque los editores quitaron esa frase en número. ¿Se dan cuenta? Qué importante es esto. Es que tenemos que ir a los libros en inglés, a la fuente donde se escribió en inglés, porque hay mucha confusión. Incluso hay pastores futuristas que dicen sonará trompeta y tras trompeta y copa tras copa en aquel día. ¿En dónde? No dice en español, no dice dónde o cuándo, sino en inglés dice en el Armagedón. Y muchos, como no entendieron esa frase, dijeron, ya ves, son 14 plagas. Son 7 copas y 7 trompetas, pero las trompetas estamos viviendo en la séptima, que es el día de expiación. Solamente son 7 postreras plagas. Lean Espíritu de Profecía, lean de Evento de los Últimos Días. En ningún momento dice 14. Ah, que sonarán copa tras copa. Sí, pero en el Armagedón, hasta allá, al final, después de todo. Y es aquí también en inglés. No pusieron, aquí en inglés sí está en número. Esto lo hace literal. En número, aclara. 144,000, lo mismo que la gran multitud, será. Vamos a ver qué dice aquí. Sigue diciendo, mientras en primeros escritos, mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí. Dice, y me pareció que me elevaba más y más. Muy por encima del tenebroso mundo, miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé. En parte alguna, ya no lo veía. Entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Es lo mismo que acabo de leer. Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad. Eso ya lo leí, ¿ok? Que no apartaran su mirada de Jesús, que no lo perdieran de vista. ¿Qué significa el no perder de vista a Jesús? Significa que no nos distraigamos con lo mundano, con las tradiciones y costumbres. ¿Saben? Porque Dios dice que nos mantuviéramos en oración. Dice, la carne es débil, el espíritu está dispuesto. O sea, pero la carne, cuando menciona la carne, no se crean que es la que cubre, la piel que cubre los huesos. No, cuando menciona la carne se refiere a los pensamientos, a nuestra humanidad caída que tiende a hacer el mal, que Pablo explica en Romanos 7, quien me librará de este cuerpo de muerte. No se está especificando a sus huesos, a su carne, literalmente hablando, no. Se refiere a los pensamientos. ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Cómo es nuestro Dios?
Y saben, porque Dios dijo que nos mantuviéramos en oración. Y no quiere decir que una oración eterna, literal, tampoco, no lo tomemos literal, nos vamos a confundir. En constante oración quiere decir. Pero cuando dice manténganse en oración, se refiere al estudio de su palabra, el estudio de los libros del Espíritu de profecía, haciendo las obras que nuestro Señor Jesús nos enseñó a través de la Reforma Pro Salud, ayudar a los necesitados, manteniéndonos en la viña del Señor, trabajando para Él y con Él y por Él, trayéndole almas a Cristo, estudiando la palabra de Dios y bien enfocados. Eso es mantenernos orando. ¿Por qué? Porque en la oración dudo que a alguien le vengan los pensamientos de pecar. ¿Sí o no? Cuando nos mantenemos en oración es el peor momento para pecar. O sea, nadie está haciendo oración y de pronto decide pecar ahí mismo. No, se dan cuenta. Por eso es importante entender lo que es la luz de Cristo. Miren lo que aquí, comparado con el conflicto de los siglos, dice, primeros escritos, ya lo leímos, los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, ¿verdad? Pero los malvados se figuraron que era un fragor de truenos y de terremotos cuando oyeron la voz de Cristo. Escucharon truenos, hasta los terremotos, como también hay ruidos horribles, ¿verdad? Y cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo. Derramó. ¿Quién? Jesús. ¿Qué derramó? Su Espíritu Santo. Y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como lo sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. Miren lo que dice la versión en inglés. ¿Por qué? Porque en el conflicto de los siglos en español no dice lo mismo. Aquí dice, The Living Saints, los santos vivientes, 144,000 in number. Y en el conflicto de los siglos no dice en número, igual que en español el primero escrito dice los santos. No, deben de aclarar que es en número, o sea, es literal. Cuando dice número es literal, no es simbólico. Si no dijera en número, sería simbólico. Por eso muchos adventistas están confundidos, porque les quitaron en español el número que representa literal. Así como lo oyen. Oh, pero el NWA va a ser sellada y que va a ir con. No dice en medio o entre. Con los 144,000 se le prometió ir. Si lograba, ¿verdad?, ser aprobada por Cristo. Estoy seguro que sí. Pero se dan cuenta, una cosa es con y otra es entre los 144,000. Ahorita vamos a ir comprendiendo mejor. Primeros escritos, pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio contemplábamos cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa, hasta que se convirtió en una gran nube blanca cuya parte inferior parecía fuego. Sobre la nube lucía el arco iris, enorme, hermosísimo, y en torno de ella aleteaban 10,000 ángeles, cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre, qué hermoso. Sus cabellos, blancos y rizados, le caían sobre los hombros y llevaba muchas coronas en la cabeza. Sus pies parecían de fuego. En la mano derecha tenía una hoz aguda y en la izquierda llevaba una trompeta de plata. Sus ojos eran como llama de fuego y escudriñaban de par en par a sus hijos. Palidecieron entonces todos los semblantes y se tornaron, negros los de aquellos a quienes Dios había rechazado. Qué triste. Todos nosotros exclamamos, ¿quién podrá permanecer?
¿Está mi vestidura sin mancha? ¿Mi carácter está puro, aceptable a Cristo? Después cesaron de cantar los ángeles y por un rato quedó todo en pavoroso silencio cuando Jesús dijo: quienes tengan las manos limpias y puro el corazón podrán subsistir. Bastaos mi gracia. Al escuchar estas palabras, se iluminaron nuestros rostros y el gozo llenó todos los corazones. Los ángeles pulsaron una nota más alta y volvieron a cantar mientras la nube se acercaba a la tierra. ¡Wow! ¡Qué espectáculo tan único! Y digo, especial y hermosísimo si lo logramos, pero triste y muy lamentable si reprobamos. Estamos a tiempo. Aún está la gracia de Cristo. Del conflicto de los siglos dice: los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, sus 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Los que lo traspasaron también, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Tremendo, tremendo. Mira lo que dice Primeros Escritos, comparado con el conflicto de los siglos, de forma paralela, muy bien. Luego resonó la argentina trompeta de Jesús a medida que él iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego. Miró las tumbas de sus santos dormidos, y después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó: despierten, despierten, despierten los que están dormidos en el polvo, y levántense. Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad, los que también recibieron un sello, pero diferente, es de la gran muchedumbre. Estamos hablando de la gran muchedumbre, que también reciben sello, porque guardaron la ley también. Conflicto de los siglos dice: entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos, dirige una mirada a las tumbas de los justos, levantando luego la mano al cielo, exclama: despierten, despierten, despierten los que duermen en el polvo y levántense. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán su voz y los que la oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, de lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, gritando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. Y los justos vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Es un cántico especial. Los justos vivos, los que permanecieron vivos, que son 144,000 en número, literal, junto con la gran muchedumbre. ¡Ah, qué hermoso evento! ¿Verdad? Uf, ¿a poco no nos gustaría estar ahí? Pues hay que tirarle a los 144,000, ¿verdad? Porque por si no, pues alcanzamos, como dice aquel himno, alcancé salvación, ¿verdad? Aunque sea ahí en un rinconcito del cielo, ¿verdad? Con la gran muchedumbre, que sería hermosísimo. Hay que esforzarnos. Sigue el conflicto. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura, casi 4 metros, y de formas majestuosas, hermosísimo el varón, de porte poco inferior al del Hijo de Dios.
presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores a nosotros. En este respecto, se nota la gran degeneración de la raza humana, pero todos se levantan con lozanía y el vigor de eterna juventud. Todavía sus cuerpos no han sido transformados, ¿verdad? Porque no creo que nos quedemos chaparritos o pelones, sino que seremos revestidos de glorias y transformados, pero nuestros cuerpos, el carácter no es transformado. Miren, Dios no va a hacer lo que a nosotros nos corresponde. ¿Y sabes algo que no va a hacer? Y lo voy a adelantar. Ni quiere, ni lo va a hacer. Es nuestras decisiones. Él no las va a forzar. Él se encarga del 90% por medio de la gracia de Cristo, ¿verdad? Amonestándonos que abandonemos el pecado y obedezcamos su santa ley y hagamos el bien, no solamente dejar de hacer el mal. Es una cosa diferente. Muchos dicen, es que no le hago nada mal a nadie. Sí, pero tú estás como el pueblo hebreo que Dios amonesta a través del profeta Isaías. Dejaron de hacer lo malo, pero se cruzaron de brazos. No hicieron el bien. Son dos cosas diferentes. Aunque por el hecho de dejar de hacer lo malo, uno no se salva. La salvación por medio de Cristo viene de aquellos que dejaron de hacer lo malo y comenzaron a hacer lo bueno, el bien. Eso es muy importante. Miren, de primeros escritos sigue diciendo, juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. ¿Dónde están aquí las baterías musicales? ¿Dónde están aquí las guitarras eléctricas y los tambores? Por favor, arpas. En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. Ah, me recuerda a Apocalipsis 21. Ya lo vamos a ver al final. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas. ¿Qué significa cuajadas de estrellas? Miles de estrellas. ¿Qué significan estrellas? A las almas que a Cristo llevaste. O llevamos. Miren lo que dice. Cuajadas de estrellas. Mientras que otras tenían muy pocas. Sin embargo, todos. ¿Cuántos? ¿Algunos? Todos. Todos los redimidos tienen estrellas en sus coronas. Y estaban perfectamente satisfechos con sus coronas. Al que tenía todavía pocas, pero bueno. ¿Con cuántas estaríamos contentos para nuestra corona? ¿Unas 1,000? 1,000 almas para Cristo. 1,000 estrellas. ¿Quién da más? 500. 500 está bien, ¿no? Aunque son pocas. Porque la sierva del Señor dice que Cristo viene a cobrarnos con usura. Usura. Con extra interés. En torno de almas, en término de almas, los dones que Él nos dio. Dice, había ángeles en todo nuestro derredor mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su brazo potente y glorioso y posándolo en la perlina puerta, lo hizo girar sobre sus relucientes goznes y nos dijo, en mi sangre lavaron sus ropas y estuvieron firmes en mi verdad. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Ahora, recuerden que las puertas son de perla, ¿verdad? ¿Qué significan las perlas? Porque, miren, las perlas que salen de las ostras del mar, ¿cómo se producen? Cuando el molusco que está dentro de la ostra le entra un granito de arena, se le hace incómodo y no lo puede sacar porque no tiene manos. Entonces comienza a retorcerse y a soltar un líquido que va a cubrir ese granito de arena que lastima y lo va cubriendo y cubriendo cada vez más hasta que se forma una perla. ¿Por qué son de perla las puertas de la entrada de la gran ciudad de los santos? Para los santos. Porque la vida eterna se gana
por medio de los méritos de Cristo, trabajando en la obra del Señor en la ganancia de almas. Hay persecución, hay rechazo, hay pérdida de familiares y amigos, hay cárcel. Entonces, ese sufrimiento representa el granito de arena que se convierte en una perla muy valiosa. Ahora, tocante al conflicto de los siglos de forma paralela en referencia al mismo tema, dice, los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la voz de Dios fueron glorificados, ahora son hechos inmortales. Y juntamente con los santos resucitados, ¿se dan cuenta? Juntamente con los santos resucitados con la gran muchedumbre, son arrebatados para recibir a Cristo, su Señor, en los aires. Los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un lado del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Qué hermoso, ¿verdad? Amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo. Se reúnen para no separarse nunca más. Y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. En cada lado del carro nebuloso hay alas y debajo de ellas ruedas vivientes. O sea, todo tiene vida. Son ángeles, son seres. Y mientras el carro asciende de las ruedas, gritan, claman, santo, cada vuelta, santo. Y las alas al moverse gritan, santo. Y el cortejo de los ángeles exclama, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y los redimidos exclaman, aleluya, mientras el carro se adelanta hacia la nueva Jerusalén. Qué hermoso. Y podrían llegar en 7 segundos, o en menos, quizá en 1, con el poder de Dios. Pero se tardarán 7 días. ¿Por qué? Porque van disfrutando el viaje, viendo otros mundos no caídos. ¡Wow! ¿Se imaginan? Oh, yo quiero llegar. Pero no estoy listo. Cuando nosotros somos bautizados y aceptamos a Cristo como nuestro Redentor, Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Pero existe el libro de las memorias en el cual son grabadas todas nuestras malas obras, buenas y malas, todo. Pero las malas son las más visibles. Y en aquel día los que no se arrepientan tendrán que cargar con sus pecados. Los que se llegan a arrepentir, pues como el sacerdote, como el sumo sacerdote, después de salir del lugar santísimo, el macho cabrío con la mano derecha clamaba por los pecados de todos los que se habían arrepentido y simbólicamente los ponían sobre la frente de Azazel, el macho cabrío. Azazel por Satanás. Así que Satanás cargará con los pecados de aquellos que no se los que se arrepintieron, perdón. Pero los que no se arrepintieron, cada quien va a cargar con sus pecados y Satanás los arrastrará consigo mismo a la destrucción. Es importante comprender este plan, este propósito de Dios. Miren lo que dice el conflicto. Antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria y los cubre con las insignias de su dignidad real. Las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un cuadro hueco en derredor de su rey, cuya majestuosa estatura sobrepasa a mucho a la de los santos y de los ángeles, y cuyo rostro irradia amor benigno sobre ellos. De un cabo a otro de la innumerable hueste de los redimidos, toda mirada está fija en Cristo, todo ojo contempla la gloria de aquel cuyo aspecto fue desfigurado más que el de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de Adán. Qué hermoso, pues ¿quién va a querer apartar la vista del Redentor, de nuestro Señor Jesucristo? Para siempre contemplarlo. ¡Wow! Qué hermoso. Hay que llegar. Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria. Cada cual recibe una corona que lleva su propio nombre nuevo. ¿Se dan cuenta que no nos ha dado su nombre?
Solo nos ha dado títulos Jehová, Yahvé, Elohim, Adonai, El Shaddai, Emmanuel. Bueno, según nuestra necesidad, en aquel día nos va a dar su nuevo nombre. Y la inscripción santidad a Jehová. Una, una corona, un oro sobre el oro puro en la frente. Y todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Luego que los ángeles mandan la nota, todas las manos tocan con su maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes. Dicha indecible estremece todos los corazones, y cada voz se eleva en alabanza de agradecimiento al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea la gloria e imperio para siempre jamás. Apocalipsis 1 del 5 al 6. Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre ampliamente las puertas de perla y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad. Allí contemplan el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su inocencia. Luego se oye aquella voz más armoniosa que cualquier música que haya acariciado jamás el oído de los hombres y que dice: vuestro conflicto ha terminado. Vengan, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! No podemos quedarnos en este mundo. Es horrible. El mejor lugar de este mundo no se compara con las bellezas que hay allá en el cielo. Y los redimidos participarán de ese gozo al contemplar entre los bienvenidos a aquellos a quienes ganaron para Cristo por sus oraciones, sus trabajos, sus mensajes, sacrificios de amor al reunirse en torno del gran trono blanco. Indecible alegría llenará sus corazones cuando noten a aquellos a quienes han conquistado para Cristo y vean que uno ganó a otro y estos a otros más para ser todos llevados al puerto de descanso, donde depositarán sus coronas a los pies de Jesús y le alabarán durante los siglos sin fin, en toda la eternidad. ¿Vale la pena trabajar para Cristo? Sí, 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 sí. ¿Ganar almas? Sí. Pero es que los alcohólicos ya ni Dios los salva, esos ya están perdidos, dicen por ahí. Ya no tiene caso ir a predicarles porque ya no sirven, ya no piensan. Oh, hermanos, Noé predicaba ya sea que lo escucharan o no. Nuestra labor es ir, no cuestionar. La orden es vayan y hagan discípulos en mi nombre. Mientras Dios esté llevando un juicio, a nosotros nos corresponde, nuestra obligación es amonestarlos en el nombre de Jesucristo. Ir a las prisiones, que también escuchen los homosexuales, las lesbianas, los ladrones, los drogadictos, los políticos corruptos, todos igual. No hay pecado mayor o menor, todos son iguales. El pecado produce lepra, lepra espiritual, es mortal, es muerte. Tenemos que ir a predicar las buenas nuevas de salvación, ya sea que nos escuchen o no. Allá ellos, porque Dios reclama, dice, si tú les advertiste y no te hicieron caso, con ellos voy, contra ellos voy. Pero si ellos no se enteraron porque tú no les dijiste, a ti te voy a reclamar la sangre de ellos. ¿Se dan cuenta por qué es necesario predicar? Es que no me hacen caso, es que ya no entienden, es que ya ni los homosexuales cambian porque ya ni Dios los puede cambiar, dicen así. Qué palabras tan soeces. Para Dios no hay imposibles. ¿Cómo saben? En el cielo va a haber sorpresas. Van a llegar los que no pensamos que iban a llegar.
Y no van a llegar los que pensamos, los que sí pensamos que iban a llegar. Un gran chasco. Por eso es necesario predicar a diestra y siniestra, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes, el primero y el segundo Cristo, que es el segundo Adán, están a punto de encontrarse. ¡Qué tremendo espectáculo! El Hijo de Dios está en pie, con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza, al ser que Él creó a mano, y que pecó contra su Hacedor, y por cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión, lleva ahí sus señales. Al distinguir a Adán las cruentas señales de los clavos, no se echa en los brazos de su Señor, sino que cae de rodillas humildemente a sus pies, exclamando: digno, digno es el Cordero que fue inmolado. El Salvador lo levanta con ternura. ¡Qué hermoso! Y le invita a contemplar nuevamente la morada edénica de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. ¡Qué evento tan sin precedentes! Ahí están los dos Adanes. ¡Qué cuadro tan hermoso! ¿Verdad? Y los redimidos contemplando ahí que el primer Adán cae de rodillas diciendo: yo no merezco esta corona, Señor. Yo fallé. Y Jesús le dice: mira, hijo, sí, tú fallaste, pero te arrepentiste después. Caín no se arrepintió. Y por eso hicimos el plan de redención. Así que yo, por mis méritos y mi sacrificio, por Cristo mismo, dice el Señor, yo hago que la merezcas. Porque Cristo venció en donde el primer Adán falló. Por eso lo reconocemos como el segundo Adán, porque vino de carne y hueso el segundo Adán a vencer lo que el primer Adán había perdido. Para nosotros, para los redimidos, si Dios lo permite y lo logramos. En primeros escritos dice: allí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios, del que fluía un río de agua pura, y en cada lado del río estaba el árbol de la vida. En una margen había un trono del árbol y en otro, la otra margen, ambos de oro puro y transparente. Al principio pensé que había dos árboles, pero al volver a mirar vi que los dos troncos se unían en su parte superior y formaban un solo árbol. Así estaba el árbol de la vida, en ambas márgenes del río de vida. Sus ramas se inclinaban hacia donde nosotros estábamos y el fruto era espléndido, semejante a oro mezclado con plata. Todos nos ubicamos bajo el árbol y nos sentamos para contemplar la gloria de aquel paraje, cuando los hermanos Fitch y Stockman, que habían predicado el evangelio del reino y a quienes Dios había puesto en el sepulcro para salvarlos, se llegaron a nosotros y nos preguntaron qué había sucedido mientras ellos dormían. Uno de ellos murió antes del 22 de octubre de 1844, predicando en invierno, imagínense, bautizando. Le dio neumonía. Y faltando pocos días para el 22 de octubre, él les dijo a sus familiares que no lloraran por él, que ya en pocos días iban a volver a ver otra vez. ¿Cuál fue su sorpresa? Que no ocurrió el 22 de octubre, pero un día es como 1000 años, ¿verdad? El estar muertos en Cristo, no morimos sino dormimos en un abrir y cerrar de ojos. Va a preguntar: ¿qué pasó después de que me fui? No, me hubieras visto. Nos persiguió la bestia por todos lados y bueno, fue terrible. Pero Cristo estuvo con nosotros. En el conflicto de los siglos dice: el Salvador le lleva al árbol de la vida, toma su fruto glorioso y se lo ofrece para comer. Adán mira en torno suyo y nota una multitud de los redimidos de su familia que se encuentra en el paraíso de Dios. Entonces arroja su brillante corona a los pies de Jesús y, cayendo sobre su pecho abrasador al Redentor, toca luego el arpa de oro y por las bóvedas del cielo repercute el canto triunfal: digno, digno
Digno es el Cordero que fue inmolado y volvió a vivir. La familia de Adán repite los acordes y arroja sus coronas a los pies del Salvador, inclinándose ante él en oración, pura oración. Ah, qué tremendo, qué hermosura. Y sigue diciendo, delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego, pero por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, ahí se reunía la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios. Están en pie. También los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno. Una voz de teñidores de arpas que teñían con sus arpas, cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender, sino solo aquellos 144,000. Es el canto de Moisés y el Cordero, el canto de liberación. Ninguno, recuerden, ninguno, sino solo los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. O sea, si dice que es de su experiencia, quiere decir que lo vivieron y que están vivos cuando Cristo venga. Entonces, es literal y están vivos. Y según lo que experimentaron, es lo que estarán cantando. ¿Se dan cuenta? Y esto es el grupo especial que irá por donde quiera que vaya el Cordero. A donde quiera lo seguirán. Y está la gran muchedumbre, aparte. Un trono azul. Miren, se dan cuenta por... Híjole, quisiera más tiempo. Se dan cuenta por qué las leyes azules fueron proclamadas en mayo de 1888. 30 estados de la Unión Americana aprobaron leyes azules, que son leyes dominicales de cierre, vaya, industrial, obligatorio, un día que es una, domingo, que es una institución romana, y les llaman Blue Laws. Búsquenlo en internet, leyes azules, es de cierre dominical. ¿Pero por qué azules? Ya vamos a ver por qué azules. No crean que están escritas en un papel azul, no, así se les llama. Ahorita vamos a ver, miren, Satanás no copia nada que no sea verdadero. Y ya vamos a ver las primeras tablas de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí estaban sobre el zafiro, escritas sobre tablas de zafiro, extraídas del trono de Dios. Miren, Ezequiel 1:24, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban y bajaban sus alas. Y cuando se paraban, se oían una voz de arriba, de la expansión que había sobre sus cabezas, o sea, el cielo, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había uno semejante que parecía de hombre, sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, y desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que están en las nubes el día que llueve, así era el parecer el resplandor alrededor. Un arco iris le rodeaba. Eso fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. El trono de Dios es de zafiro azul. ¿Se dan cuenta por qué el cielo es azul? Porque es el reflejo del trono del Dios del cielo. Y porque tenemos 10 dedos en las manos. Por un recordatorio de los 10 mandamientos en esas tablas. ¿Y por qué en los pies? Porque los dedos de esos pies deben de mantenernos equilibrio cuando llevamos el mensaje acerca de la ley de Jehová. Zafiro,
honestamente, es mi color favorito, es mi piedra favorita, es hermoso. Ok, a orillas del río Quebar, Ezequiel vio un torbellino que parecía proceder del norte, donde está Dios. Una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. En medio del fuego algo semejante a bronce refulgente. Cuatro seres vivientes movían numerosas ruedas entrelazadas y por encima de todo esto se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y pareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Las ruedas estaban dispuestas en forma tan complicada que a primera vista parecía que estaban en desorden, pero se movían en perfecta armonía. Seres celestiales empujaban las ruedas y ellos a su vez eran sostenidos y guiados por la mano que estaba debajo de los querubines y sobre ellos en el trono de zafiro estaba el Eterno. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y alrededor del trono un arco iris, emblema de la misericordia divina, así como la disposición complicada de las ruedas, la disposición, perdón, estaba bajo la dirección de la mano que se veía debajo de las alas de los querubines. Dios dirige el complicado manejo de los acontecimientos humanos en medio de la lucha y el tumulto de las naciones, aquel que se sienta por encima de los querubines y todavía dirige los asuntos terrenales. ¡Qué hermoso Dios! ¡Qué hermoso Dios! ¡Qué hermoso! El trono del Cordero. Bien, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Todos se postraron sobre sus rostro en tierra delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que estás viendo de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 9. Un trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que es el sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20. En ese trono blanco está el juicio. En el día final, cuando desaparezcan las riquezas del mundo, el que haya guardado tesoros en el cielo verá lo que su vida ganó. Si hemos prestado atención a las palabras de Cristo al congregarnos alrededor del gran trono blanco, veremos almas que se habrán salvado como consecuencia de nuestro ministerio. Sabremos que uno salvó a otros y estos a otros aún. Esta muchedumbre traída al puerto de descanso como fruto de nuestros esfuerzos
depositará sus coronas a los pies de Jesús y lo alabarán por los siglos interminables de la eternidad. Con qué alegría verá el obrero de Cristo, aquellos redimidos, participantes de la gloria del Redentor. Cuán precioso será el cielo para quienes hayan trabajado fielmente por la salvación de las almas. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Vale la pena llegar? Sí, sí vale la pena llegar a apartarse del mundo y sus pasiones y sus engaños. Mucho mejor es el cielo. Por eso el Señor dice, ¿qué? Al que venciere el pecado con el poder del Espíritu de Dios, al que venciere las artimañas de la bestia y del dragón, al que venciere por el poder del Espíritu de Cristo. Dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Largo tiempo después, cuando se había unido en simpatía con Cristo por la participación de sus sufrimientos, el Señor le reveló a Juan cuál es la condición de la proximidad de su reino. Dice al que venciere, ¿verdad? Yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo. El apóstol Pablo escribió, porque yo ya estoy para ser ofrecido, y es tiempo de mi partida, está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada también la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. El que estará más cerca de Cristo será el que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado, amor que no hace sin razón, que no se ensancha, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no piensa maldades, amor que mueve al discípulo, como movía al Señor a dar todo, a vivir, trabajar y sacrificarse, aún hasta la muerte, para la salvación de la humanidad. Este espíritu se puso de manifiesto en la vida de Pablo. Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo, porque su vida revelaba a Cristo ante los hombres, y el morir, ganancia para Cristo, ganancia para Cristo. La muerte misma pondría de manifiesto el poder de su gracia y ganaría almas para él. Será engrandecido Cristo en mi cuerpo, dijo él, o por mi vida o por mi muerte. Extraído del deseado de todas las gentes. Descárguenlo si no lo tienen. Sigue diciendo el conflicto. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuera. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, no probaron la muerte. Son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 15:2 y 14 del 1 al 5. Estos son los que han venido de gran tribulación, atravesaron la gran tribulación, no le hicieron nada a las plagas ya. Tenían el sello del Dios vivo. Han pasado por el tiempo de angustia, miren, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo en la aflicción de Jacob. Claro que sí sufrieron persecución, hambre, sed. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de las plagas, de las 7 postreras plagas. Pero han sido librados, pues lavaron sus ropas, es decir, se mantuvieron sin mancha, con corazones puros y manos limpias. Y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño. Están sin mancha, sin mácula, delante de Dios. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tendrá su pabellón sobre ellos. Apocalipsis 7:14. Han visto también la tierra desolada, con hambre y pestilencia. El sol que tenía el poder de quemar a los hombres con intenso calor, y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Pero no tendrán ya más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de agua. Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7:14 al 17. El grano de trigo que conserva su propia vida no puede producir fruto, permanece solo.
Cristo podía, si quería, salvarse de la muerte, pero si lo hubiese hecho, habría tenido que permanecer solo, no podría haber conducido hijos e hijas a Dios. Únicamente por la entrega de su vida podía impartir vida a la humanidad, y únicamente cayendo al suelo para morir podía llegar a ser la simiente de una vasta mies, la gran multitud que de toda nación, tribu, lengua y pueblo será redimida para Dios. El deseado de todas las gentes, de Elena G. de White. Pero con un ademán él los detiene, todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de tu Padre. Señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos, presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios las gavillas de las primicias, aquellos que resucitaron con él como representantes de la gran multitud que saldrá de las tumbas en ocasión de la segunda venida. Se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó: consumado es. Se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, consumado es. He aquí hecho tu voluntad, oh Dios mío, he completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también vengan conmigo, por favor. Y por eso, de la tribu de Judá, 12,000, de Zabulón, 12,000, y así va hasta llegar a los 144,000. Romanos 1:6, porque no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío espiritual primeramente, y también al griego espiritual. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, claro. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Entonces ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Todos nosotros somos uno en el mensaje de Cristo, uno en sus 10 mandamientos, uno en su santo sábado semanal, que es el sello del Dios vivo, uno en propósitos, uno en padecimientos, uno en la sangre de Cristo, uno en la resurrección y uno con Cristo presentados ante el Padre por Cristo. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia ya entre judíos y griegos, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que invocan, en Romanos 10. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno de Cristo, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, siervo ni libre, siendo que Cristo es todo y en todos. Colosenses 3:9. ¿Y los judíos? Bueno, hay entre los judíos muchas personas que serán convertidos también, y por medio de los cuales veremos cómo la salvación de Dios avanzará como una lámpara que arde. Hay judíos por todas partes, y de ellos ha de serles llevada también la luz de la verdad presente. Hay entre ellos muchos que vendrán a la luz y que proclamarán la inmutabilidad de la ley de Dios con maravilloso poder. No los hemos visto, pero ahí están como las estrellas. De día no los podemos ver, pero de noche darán su resplandor. El Señor Dios obrará. Él hará cosas maravillosas en justicia, claro que sí. Manuscrito 87. Habrá muchos conversos entre los judíos, y estos conversos ayudarán a preparar el camino para el Señor, aparejando calzado en el desierto para nuestro Dios. Los conversos judíos han de tener una parte importante en la gran preparación que ha de hacerse en el futuro para recibir a Cristo, nuestro príncipe, claro. Una nación nacerá
en un día. ¿Cómo? Por medio de hombres a quienes Dios ha señalado como convertidos a la verdad. Se verá primero hierba, luego espiga y después grano lleno de espiga y las predicciones de la profecía se cumplirán. Así que, 12.000, sí, 12.000. De cada tribu según su carácter, ya no según su sangre o su linaje de las 12 tribus, sino de acuerdo a nuestro carácter. Si fuimos como Dan, no entraremos. Pero si somos como la tribu de Judá, garantizado por Cristo. Así que, y esto no es todo el tema, ¿eh? Nos hace falta todavía escudriñar las características de los 12.000. Hemos mencionado si son literales o son simbólicos. Si son literales, y obviamente están, yo creo que ya deben de estar con vida. Están entre nosotros. ¿Y por qué me permito creer que son literales también? Porque rodeado de millones de kilómetros de poblaciones, no encuentro un varón o una mujer, con las características de Cristo o de los 144.000, de corazones puros y manos limpias. Pero ahí están. Dios no falla, no se equivoca. Ahí están. Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de que Dios manifieste su poder y que finalmente podamos contemplarlos en su momento, cuando Dios disponga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.